libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Artículo 6 de la Constitución de 1931, Segunda República Española. Quédense con esto. Comanches, buenas tardes. No os equivocan. Hoy es viernes, pero nuestra compañera Laura Arroyo se nos ausenta por buenas y republicanas razones, ya verán. Así que hoy conduciré yo esta base Comanche junto a mis compañeros Raúl Sánchez Cedillo y Nacho Reyes. Llamarse Reyes con una base republicana, compañero? Bien, ¿qué es hoy? Reivindicarse republicano, porque esto va de memoria, sí, pero también va de presente y de futuro. Un proyecto republicano es un proyecto popular, de todas, todos, todes, que se opone radical y frontalmente al régimen monárquico, a la corte de los Borbones, que son un régimen elitista, oligárquico, reaccionario y corrupto hasta la médula. Invocar las repúblicas, sí en plural, no es una simple transacción de una forma de gobierno a otra, sino la apuesta por una transformación democrática radical que ponga la soberanía en nuestras manos, que cada pueblo elija qué quiere ser, sin mordazas. Ser republicana, creerse republicana, reivindicarse republicana es también impugnar lo que significa ser súbdita. La corona española no es solo un rey, ni una princesa, ni un emérito, ni una familia. Es la clave de bóveda del régimen de 1978, una institución hecha para delinquir y para preservar los intereses y los privilegios de unos pocos sobre los de la mayoría. ¡Ave a la Meca! Fundaciones, papeles de Panamá, tarjetas black, cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué sería de la corte de los Borbones sin esas empresas del IBEX 35 que se hicieron ricas con el trabajo esclavo de los presos republicanos? Con esas familias de tantos apellidos golpistas, los Vallejo Nájera, los Urquijo, los Espinosa de los Monteros, los Álvarez de Toledo, los Entrecanales. ¿Qué sería de Zarzuela sin esa corte de comisionistas y bufones? Porque los reyes siempre necesitan bufones, compilloguis, como decía Leticia. ¿Qué sería de ellos sin esa prensa cortesana que sigue haciéndoles reverencias? Ser republicana es también hoy y más que nunca ser pacifista, pero no de la paz de los cementerios, sino de la paz de la justicia y de la libertad. Ahora que Leonor recorre el mundo en una fragata, vestida de guarda marina de la Armada Española, la corona nos recuerda a sus súbditos su naturaleza militarista e imperialista, dependiente del golpismo para subsistir durante toda su historia. Eso lo cuentan muy bien los audios de Bárbara Rey, por cierto. Y razón de ser del nacionalismo opresor español encarnado ahora en una princesa guerrera. Nos quieren arrinconar en un apartadito de la historia, como si fuéramos pues las nostálgicas, los trasnochados. Pero no, algo de miedo, algo tendrán, digo yo, cuando la corte del rey Borbón no duda en poner todas sus herramientas para silenciar las voces republicanas. Que se lo digan a Pablo Hasél, que está preso desde 2021 por cantar contra el Borbón, o que se lo digan a Valtònyc. El domingo mismo, este próximo domingo, la segunda marcha republicana en Madrid se celebrará en nuestra ciudad y la corte de los Borbones ha decidido contraprogramarla con una carrera cutre, improvisada, organizada por la Guardia Real y la Policía Municipal. Es de chiste, pero es verdad. Ellos corren para llegar, mientras las republicanas marchamos hacia el destino. ¿Ven la diferencia? Así que igual lo que cabría preguntarse es ¿quién quiere ser monárquica? Esos que dicen yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Los wannabis de Froilán y la Farlopa Rosa, las seguidoras de Victoria Federica y sus corridas de toros en Instagram, los aspirantes a ladrones de dinero público y gestores de la corrupción, un saludito al PSOE estos días, por cierto, los propagandistas de la leonormanía, que no se la creen ni ellos, o los que todavía no pillaron esa canción de los Nikis, ya saben, algunos erais muy jóvenes, de que el imperio contraataca, que era una ironía para pijos, pero una ironía al fin y al cabo. ¿Quién querría ser vasallo? ¿Quién querría ser siervo, subordinado, rendido, súbdito? Bueno, pues nosotras no queremos serlo, nosotras y miles de personas, millones de personas. Por eso marcharemos el domingo mientras otros corren. Y como la República es memoria y nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces, dejadme que termine haciendo memoria con dolores, como no. La República es la esperanza de los humildes, de los que trabajan y sueñan con un mundo mejor. Bienvenidos y bienvenidas a la base Comanche.
La base Comanche. Base Comanche y republicana, calentando motores para esa marcha del próximo domingo. Nacho Reyes, ¿qué me cuentas? ¿Cómo andamos, Ugas? ¿Todo bien? Hoy les propongo un paseo por la historia española para que pensemos la relación, el vínculo de la corona con algunos de los poderes fácticos de este país. Raúl Sánchez Cedillo, ¿y tú qué nos traes? ¿Qué tal, Irene? Pues aquí a Cuerpo de Rey vamos a hablar de cosas propias de la nave del misterio, de por qué es imposible que se hable de la forma del Estado en los medios del régimen. ¿Por qué será, verdad? Además, hoy contaremos con no una, sino dos invitadas. Estaremos con Ruth Mijarra, en representación de la Marcha Republicana Estatal, y en conexión con Carlos Prieto, editor de la New Left Review. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, compañera. Hoy vamos a abordar el poder monárquico y su vínculo con el Estado español, así como también su relación con el resto de los poderes fácticos a los que nos enfrentamos en España, intentando responder a lo siguiente. ¿Es el poder monárquico la piedra angular del régimen del 78? Ya algo adelantaste en tu editorial. Vamos a ver, tienes razón. Empecemos a hincarle el diente a la cuestión, Nacho. Estoy de acuerdo con esa propuesta. Y para empezar, ¿qué carajo es un poder fáctico entonces? Es bastante fácil, lo dice su nombre, es un poder que actúa de facto, es decir, es una entidad que no ha sido elegida por la soberanía popular y aún así tiene la capacidad de tomar decisiones diariamente en cuestiones que atañen a la ciudadanía entera. Nuestro objetivo entonces es ver qué rol juega la monarquía en la interacción con el resto de los poderes fácticos y desmentir o confirmar si efectivamente es un poder capaz de darle sentido al orden oligárquico español. Pues vayamos hacia un momento fundacional de ese orden. Hablamos ni más ni menos que de la transición política del régimen franquista hacia una democracia homologable con el resto de las democracias europeas. Homologable con el resto de las democracias europeas. Si empezamos por ahí, Irene, yo creo que vamos bien rumbeados. Francisco Franco, el dictador responsable de los años más oscuros de la historia reciente española, se murió en la cama. Lo que es lo mismo decir que la oposición antifranquista nunca acumuló la fuerza suficiente como para imponer una transición a la democracia en términos de ruptura. Manuel Vázquez Montalbán hablaba de esa correlación de debilidades. Es básicamente la idea de que ni el antifranquismo era lo suficientemente fuerte como para imponer una ruptura absoluta con el régimen, ni el franquismo tenía la potencia ni la legitimidad para mantenerse en el poder sin aplicar ningún tipo de cambio. Y de la conciencia de esa debilidad, de esa correlación de debilidades por parte del franquismo, es que nace la transición tal y como la conocemos, con algunas concesiones importantes en el texto constitucional, como el artículo 47, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que además los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Para hacer efectivo este derecho, vaya utilizando el suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bueno, eso, como dice Carmena, es un conjunto de sugerencias, ¿no? Como el artículo 128, que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. O incluso el artículo 131, que dice que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas. Pero, como toda constitución, aquella del 78 fue una fotografía que permite ver la correlación de fuerzas que se expresaban en ese entonces. Pero así como tenía estos artículos, también tenía otros. Así es, el artículo 1, por ejemplo, que su punto tercero dice lo siguiente: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. O el 56, el que explica que es el rey el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que la persona del rey es inviolable y, atención, no está sujeta a responsabilidad. No está sujeta a responsabilidad. Difícil no pensar en las palabras del dictador Francisco Franco en su discurso de Navidad de 1969, en donde, ya vislumbrando la aproximación del ocaso de su vida, afirmó que todo había quedado atado y bien atado con la designación de su sucesor a título de rey, don Juan Carlos de Borbón. Como en un momento de intimidad casi familiar, absoluta les diría, los invito a sentarse en el sillón con nosotros y viajar a través del tiempo para ver el momento en el que Juan Carlos de Borbón jura la lealtad y adhesión a los principios del movimiento. Vamos. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
A pesar de su voluntad de dejar todo atado y bien atado, la oligarquía española, la corona y la dirigencia política franquista vieron en la movilización social del tardofranquismo la posibilidad de su fin. La tesis de la correlación de debilidades es fuerte y está bien documentada en la historiografía española, pero hay quienes la desafían teniendo buenas razones para ello. Quienes así lo hacen piensan que la movilización del campo social en el tardofranquismo tenía la suficiente fuerza para imponer una ruptura más fuerte con el franquismo y que las dirigencias políticas de la izquierda, así como también los dirigentes de los sindicatos, desmovilizaron a sus bases. Algunos hablan de traición, otros son menos crueles al respecto y ponen el foco en el terror generacional que existía antes y después del 76. Porque sí es posible afirmar que el régimen había perdido la hegemonía y ya no tenía la legitimidad para seguir gobernando, pero lo que siempre tuvo fue la capacidad coercitiva para hacerlo. Lo cierto es que en la continuidad que buscaba el franquismo luego de la muerte de Franco, la monarquía debía jugar un rol fundamental. Veamos las primeras palabras de Juan Carlos de Borbón luego de la muerte del dictador. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir, résoudre notre crise de 1936. Après ça, il a joué politiquement pour nous en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et à part ça, pendant ces derniers 30 ans, il a mis les bases pour un développement que dans nos jours, vous-même, vous pouvez constater. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Vaya, vaya, no lo llames guerra civil y masacre fascista y exterminio, llámalo crisis. En fin, a nada de soltar la lágrima estaba su majestad. Como todos ya sabemos, lo que vino después no fue en ningún sentido un quiebre con el poder dominante. En el ámbito político fueron los principales cuadros del franquismo quienes tomaron la posta en el 76. O Carlos Arias Navarro, Manuel Fraga o el propio Adolfo Suárez nacieron de un repollo. De un repollo, no nacieron de un repollo. Vinieron expresamente del franquismo. Un sector importante de la dirigencia política que protagonizó la transición eran cuadros del movimiento. Lo mismo pasó, Irene, con el poder económico, judicial o mediático. Las mismas familias que eran las dueñas del país antes de la transición lo fueron también luego de la apertura democrática. Pero hubiese sido imposible sentar las bases del régimen del 78 sin incorporar alguna porción del bloque de los subordinados. Vino nuevo en odre viejo. La generación de una nueva élite política, judicial, cultural y mediática fue el elemento que completó una magnífica operación política. Esa es la operación que convierte, entre otras cosas, al PSOE en el partido del régimen y al País en el diario que mejor entiende cómo funciona la custodia del status quo en este país. En términos gramscianos, una revolución pasiva, una cooptación de cuadros a cambio de un ascenso social importante. Pero en esta vida, queridos míos, todo tiene un precio. El ascenso y el lugar asegurado como parte de la élite española fue a cambio de mantener el respeto hacia todo aquello que debía permanecer incambiado. Y una de esas cuestiones sobre las que no se permitía discusión alguna era, por supuesto, la corona. ¿Y cómo entró la corona en esta ecuación? Veamos este momento increíble de la historia de la televisión española en donde Adolfo Suárez intenta romper la barrera del sonido con la palma de su mano. ¿Otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto con una razón que no lo había contado. Es simplemente que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y podía. Claro. Y era Felipe que nos estaba diciendo algo que ya. Entonces yo metí la palabra rey, la monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum, ¿no? Claro. Adolfo no debe haber asistido mucho a clases de física en la secundaria, pero aquello no le impidió meter la monarquía en la Constitución. Bien pillín él. Hablamos del PSOE ya, pero hablemos también del Partido Comunista Español que de la mano de Santiago Carrillo intentó hacer virtud de la necesidad. Quien fuera el partido político más vibrante en términos de movilización social y permeabilidad en su discurso respecto al resto de la sociedad durante el tardofranquismo, vendió a sus militantes la estrategia del eurocomunismo como la nueva teoría revolucionaria que permitiría la victoria del Partido Comunista en el mediano o largo plazo. Aceptó de esta manera la corona como elemento esencial del nuevo régimen que asomaba, así como también, ojo, la bandera rojigualda. Y esto, si va acompañado de una mirada estratégica que se proponga un repliegue para luego asaltar el poder y tal, que hubiera dicho Jesús Gil, puede llegar a tener un poco de sentido. Pero la dirigencia del PC asumió este retroceso como parte de la estrategia que se imponía a partir de la aceptación del eurocomunismo. De vuelta, intentar hacer virtud de la necesidad.
Con todo respeto al Partido Comunista, que es además la formación política que puso más muertos en la lucha contra la dictadura y también fue imprescindible a la hora de entender por qué la hegemonía del franquismo se resquebrajó, aunque sea un poco en este país. También es fácil mirar con el diario del lunes, pero observando la coyuntura de forma retrospectiva y contrafáctica, quizás se podría haber hecho otra cosa que hubiese alimentado otro tipo de porvenir. Veamos juntas el momento en el que la dirigencia del PC toma las decisiones sobre las que les hablamos anteriormente. Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Junto a la bandera roja al otro lado del estrado, ha sido desplegada para la rueda de prensa una bandera española, roja y gualda. Es la primera vez que eso sucede en la historia del Partido Comunista. Pero Carrillo anuncia algo más. En los actos del partido, al lado de la bandera de este, figurará la bandera con los colores oficiales del Estado. Los colores oficiales del Estado. Vengamos ahora un poco más acá en el tiempo, porque si hay algo interesante sobre la corona, a nuestro parecer, es la lucidez política que mostraron a lo largo del tiempo en ocasiones concretas. Y es que la condición de posibilidad para la supervivencia de la monarquía es justamente que tienen claro que la continuidad de su institución no está dada de una vez y para siempre. Lo que es lo mismo, decir que saben que pueden perder legitimidad rápidamente. Exacto, no en vano, don Juan Carlos de Borbón se les fumó lo de Carlos y Borbón y le quedó solamente lo de don Juan. Después de los escándalos de corrupción, algunos problemillas fiscales y un par de pobres elefantes que no corrieron la mejor de las suertes, el hombre terminó abdicando o huyendo. Y durante esos años, cada vez que se consultaba en el sí sobre la nota que la ciudadanía le ponía a la monarquía, la institución monárquica solía reprobar. Hasta que, misteriosamente, el CIS dejó de consultar sobre la aprobación de la sociedad civil a la corona. Y retomando lo que hablábamos anteriormente sobre los momentos de lucidez política de la monarquía, pensemos en los primeros 2 viajes que hace Felipe en su calidad de rey, Cataluña y el País Vasco, o en el hecho de que sea la primera la región más visitada por el Borbón. No hace falta explicarlo. También sus primeros anuncios post-2008, quizá el momento más crítico de la corona en cuanto a su legitimidad, o aún más explícito. Mientras nos escuchan hablar, aparece por ahí en pantalla el homenaje del que Felipe formó parte a soldados republicanos españoles en Francia. Lo que podemos asegurar que hubo de un tiempo a esta parte es lógicamente esa conciencia monárquica de la necesidad de su legitimación. Si no, miremos las casuales fotos que se tomaron hace solo un tiempito, las tienen en su pantalla. Y parece que esa conciencia no es patrimonio único de la institución monárquica. La monarquía de España del siglo XXI ya le ha aportado, ¿no? Pero que le sigue aportando estabilidad y le sigue aportando ser una garantía de la continuidad histórica de España, que me parece que es la función principal de la corona. Porque las voces del bipartidismo y también las del poder económico tienen muy claro que la corona es el pegamento oligárquico que mantiene el status quo español. Esto que escuchábamos recién de Aznar y lo que vemos ahora de Felipe González, pues es muy gráfico, ¿verdad? Es gráfico, compañera, y en esa misma línea van las declaraciones del poder económico español, que ya desde hace bastante tiempo dice que es el rey, y cito textual, el mejor embajador del país. Veamos esto de Antonio Garamendi y también de Felipe. Es vital. Fuera es increíble el apoyo que sentimos permanente. Yo creo que es el mejor empresario del país. Estamos deseando volver a remangarnos y a viajar por ahí, a ponernos el traje comercial y a ayudar a nuestras empresas. Tiene un conocimiento exacto y perfecto en cada viaje, y los estudios que hace dentro del avión, vamos, yo lo voy a estudiar horas, y cuando llega al país sabe perfectamente cuáles son las necesidades de las empresas. Sin la contribución de empresarios y emprendedores no sería posible el progreso ni la modernización de España. El mejor empresario de España, dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, escenas explícitas. Pero bueno, si tenemos una monarquía con una legitimidad débil o pasible de ser vulnerada y tenemos una ciudadanía que la suele reprobar cuando se le consulta, ¿qué nos falta? Pues nos falta una marcha republicana. Me parece una buena idea. Pues ya la tenéis, domingo 15 de junio. Desde Neptuno, contra la absurda idea de ser súbditos y súbditas, por la paz, contra la guerra y contra el rearme. Nos vemos por ahí entonces. En el discurso navideño de 1969, el dictador Francisco Franco fue claro y contundente. Todo ha quedado atado y bien atado.
Con estas palabras, Franco se refería a su futuro heredero, Juan Carlos de Borbón, quien juró ser leal a las leyes fundamentales del reino y a los principios del movimiento nacional. Y así fue. Buena parte de los agujeros que la dictadura dejó en la sociedad española, como los privilegios de la Iglesia, la monarquía, el sistema judicial o el modelo territorial, no se corrigieron con la llegada de la democracia. Mientras tanto, las víctimas del franquismo siguen sin recuperar los restos de sus seres queridos y sin conocer el destino que corrieron sus familiares. Y es la Ley de Amnistía de 1977, que incluye los delitos cometidos por funcionarios franquistas y la falta de voluntad política, las que han impedido la restitución y la justicia para gran parte de las víctimas. Hoy, en Zona Comanche, analizamos lo que sobrevive del franquismo a día de hoy en España. Raúl Sánchez Cedillo, estoy deseando ver qué nos cuentas. Irene, te voy a contar cosas extraordinarias. Arrancamos. Titulares al banquillo. Sí, Irene, vamos a ver algunos fenómenos extraños, dignos de un expediente X. Y es que el tratamiento mediático de la historia republicana ibérica y de la cuestión de la República en general sigue siendo a día de hoy algo que coloca el tema en un capítulo en el que puede aparecer después de, qué sé yo, un documental sobre la vida y obra de Charles Manson, y como antesala luego de un especial sobre el suicidio masivo de la secta del templo del reverendo Jim Jones en Guyana. Y no es que nos sorprenda, la verdad. No hay más que echar un vistazo a la historia política desde la Hispania romana. La democracia republicana, aquella de la que Maquiavelo afirma que un pueblo que vive bajo una república, guiado por buenas leyes, es más prudente, más constante y más agradecido que un príncipe, o que una república donde el pueblo tiene autoridad puede hacer más y mejor que un principado, o también que la república es más segura en las manos del pueblo que en las de los grandes y poderosos, porque el pueblo desea conservar y los grandes desean apropiarse. O que el fin del pueblo es más honesto que el de los grandes y poderosos, porque estos últimos quieren oprimir y aquellos no quieren ser oprimidos. Joder, tío, qué pena no contar con el Nicolás Maquiavelo para una base. Pues bueno, no lo descartes, Irene. Yo creo que con la ayuda de Iker y Carmen Porter, con este estudio a oscuras, Pablo podría hacer una vuelta con dos Nicolás. Todo es convencer a la pareja de volver a sus pasiones de antaño y terminar ese romance raro que tienen con los nazis del Noviembre Nacional en Ferrat o con este superdotado llamado Ángel Gañán. Me parece, querido Raúl, que antes llega la Tercera República. Ya, Nacho, gracias por sacarme del ensueño. Pero si llega esa república no será porque hayamos podido debatir en los medios del régimen sobre las virtudes republicanas y el derecho a decidir. En fin, qué tiempos aquellos en los que el entonces príncipe hiperpreparado parecía la antítesis de su padre, del que, ojo, todavía no conocíamos al detalle obra y milagros en el universo de la comedia española a la Borbón. Recordemos cuando el príncipe, acompañado de la modernísima Leticia, rompía el protocolo y hablaba con la chusma. Era 2011 y la pareja, la verdad, eran una monada. Y en una visita al baluarte de Pamplona, una republicana, en el público, Laura Pérez, interpelaba al heredero. Aquello se grabó con un móvil. Eran tiempos de indignación y 15M, así que los medios de régimen no tuvieron más remedio que reflejarlo. Ojito con la objetividad del tratamiento. Por más que lo endulcen, lo que demostró el coronado actual fue más bien una considerable chulería. Un centenar de navarros se agolpaban detrás de las vallas de seguridad en Baluarte para ver a los príncipes, pero primero besos y abrazos al presidente Sanz y aperitivo. Mañana a las 6:30 voy a ver. A las 7 llegaban sus altezas reales repartiendo sus sonrisas y saludos habituales, pero no todos querían ver lo guapa que estaba la princesa. Esta chica les había escrito una misiva que no pudo entregarles. Me hubiese gustado hacerlo, tanto a ella como al príncipe, para preguntarles a ver cuándo se va a poder plantear en este país un referéndum sobre si queremos una monarquía o una república. Por una cuestión de regeneración democrática, sencillamente. No pudo darle su carta a la entrada, esperó a la salida de la ceremonia para hablar cara a cara con don Felipe bajo el incómodo gesto de Miguel. Yo creo en el sistema. Yo también creo en el sistema, por eso mismo creo que si queremos una democracia... Por mecanismos democráticos todo es posible. Pero es que hoy por hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república, la Constitución es inviable. No, está previsto un mecanismo. Sí, un mecanismo que ya lo conocen ustedes, que es bastante inviable. Usted lo conoce muy bien. Bueno, sí, yo también. Entonces,
solamente quería preguntarle Pero eso. yo Ya lo veo que no le puedo decir es que no está que dispuesto, cambie de entonces, pues deseos, bueno. porque son contrarios a los míos. Yo quiero cumplir con mi deber, he aprendido a hacerlo. Es la intento Constitución. hacerlo lo mejor posible. La Constitución debería ser un derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos Que la siquiera... votamos, la Constitución la Yo- votamos en yo su la día. voté y soy una y preguntarnos a la ciudadanía esta posibilidad. Ese es el problema, es el único problema que tienes en la vida, ese. No, no, Hombre, no, pero- no. Sencillamente quiero dejar de ser súbdita para ser ciudadana y poder incidir en la ciudad. Hasta que el príncipe, cansado de la situación, zanjó así la conversación. Y desde luego has conseguido en un minuto me quedo en la vida. No, pues no era lo que quería. No, pues no, Sinceramente. pero has conseguido, pues sí, porque sí. Apuntaba maneras, ya te digo. Sí, las mismas que exhibió en aquel acto en el que sin duda definió y al mismo tiempo condenó su jefatura del Estado. Recordemos el discurso de amenaza contra Media Cataluña que pronunció Urbi et Orbi el 3 de octubre de 2017. Ahí pudimos ver el rostro de esta segunda jefatura borbónica. A diferencia de su padre, que compró la libertad de robo y evasión fiscal gracias a su performance del 23F, por cierto, enhorabuena a productores y directores del evento, la única intervención constitucional de Felipe VI ha consistido en respaldar, bajo la amenaza clara del estado de excepción, que la Constitución, por cierto, le permite declarar cuando le venga en gana gracias a los artículos del título segundo que hemos citado, y en particular el 56 y el 62, sin que la Constitución prescriba sanción alguna para su conducta. Y hay quien aún se extraña de que desde 2015 el CIS no pregunte a las personas encuestadas sobre la monarquía. Lo que antes era una especie de valoración del servicio comercial a los consumidores, ahora es un tabú. No exageres, hombre, Raúl. Es que no interesa, solo queremos verles en el Ola. Lo de la República es muy aburrido. Ya lo sé, estoy contigo, pero no está mal preguntar. Y además, por cierto, el Ola no tendría por qué desaparecer si proclamamos la República. El glamour y el buen vestir no están reñidos con la democracia y el poder constituyente. Habría trabajo en el Ola, pero claro, tendría que llamarse Ola Soviet, u Ola Tovarish y Ola Tronqui para el suplemento madrileño. Trabajo va a haber. Y el inigualable e impar gobierno progresista piensa como nosotras, ya que solo hace un año justificaba que el CIS de José Félix Tezanos no pregunte sobre la monarquía desde 2015 ni para valorar el servicio, porque como bien sabemos no es un tema que interese. Así respondía el Gobierno una pregunta parlamentaria que hizo el diputado de Izquierda Unida por Valencia, Nahuel González, sobre la cuestión. En su respuesta, el Gobierno afirmaba que en su conjunto la monarquía se sitúa en el puesto número 38 de problemas principales de España y en el número 52 de problemas personales de los encuestados. No llega al 1% el porcentaje de los encuestados que considera que la forma de la jefatura del Estado es un problema en España en estos momentos, lo que indica que se trata de un aspecto poco relevante para los españoles. Decía el Gobierno, chupaos esa, nostálgicos quemaconventos. Chico, pero esta gente del CIS, ¿dónde hace las encuestas? ¿En las terrazas de la calle Juan Bravo o a la salida del local de tardeo de Íñigo Nieva ahí por el barrio de Salesas o qué? Ya estamos. Que no, que es todo científico. La monarquía no es relevante. Está ahí como la cruz de los caídos. En fin, es algo de toda la vida, como un bocata de calamares o un chocolate en San Ginés. Pero bueno, haciendo el esfuerzo de ponernos algo serio, solo podemos decir que el Gobierno, ¿quién lo iba a decir?, miente como bellaco. Y es que aquí el CIS falta flagrantemente a su vocación pública, porque como bien sabemos, la plataforma de medios independientes llevó a cabo en 2 ocasiones una encuesta rigurosa sobre monarquía y república que arrojó datos que desmienten rotundamente la afirmación del Gobierno y la pachorra borbónica de Tezanos. Así es, la citada plataforma, desgraciadamente autodisuelta, encargó a 40DB, dirigida por la que fuera directora del CIS en el gobierno de Zapatero, Belén Barreiro, nada sospechosa de bolchevismo, 2 sondeos sobre la cuestión en 2020 y 2021. Los resultados, inequívocos, arrojaban un estado lamentable de la institución en la conciencia pública. En efecto, en ambos estudios una mayoría sólida del 40,9% en 2020 y del 39,4% en 2021 se declaraba a favor de una forma de Estado republicana en caso de celebrarse un referéndum sobre la cuestión, frente a un 34,9% en 2020 y un 31% en 2021 en favor de la monarquía, con un 24% y un 29% de no alineados.
En fin, materia, por cierto, de investigación para la nave del misterio. O sea, nada que ver con la nula relevancia de la cuestión que proclama el gobierno mazo-progre, hecho, como parece ser, de republicanos de mesa camilla y anís chinchón en fiestas de guardar, ex juancarlistas, hoy felipistas y mañana leonoristas, que no lenoristas, válgame Dios. Al fin y al cabo, si algo no ha cambiado ni cambiará, salvo que la irrupción de una nueva esfera pública y una nueva comunicación así lo imponga, es el dictat, la orden unilateral de obligado cumplimiento so pena de ostracismo y muerte civil que obliga a sacar la cuestión de la forma de Estado republicana del debate público, a pesar de que quienes votaron la Constitución del 78, en fin, están cada día más cerca de caber todos en el Estadio del Rayo. Nada ha cambiado desde aquella indiscreción de Adolfo Suárez ante Victoria Prego en 1995 que hemos visto hace un momento. En fin, como diría Fox Mulder, en el tema de la República la verdad está allá afuera. Pero no en misteriosos expedientes, sino en la conversación popular, en las manifestaciones de masas, en las consultas populares como las catalanas del 9 de noviembre de 2014 o en referéndum como el de octubre de 2017. Pero tenemos que hacer todo esto juntas, siendo muchas e inteligentes. Al fin y al cabo, la fuerza viene de la creencia, y la creencia hace probable lo remoto cuando su deseo se convierte en fuerza material y contrapoder político. Las repúblicas están en marcha. It's the sound of Pedro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La la ri li lu li feli. Filipin. Filipina que pidgin. La la la. It's the sound. No tenemos los derechos de Simon & Garfunkel para sus Sounds of Silence, pero tenemos los de Raúl Sánchez Cedillo. Espero que hayan valorado esta pieza. Hoy contamos en nuestros estudios con Ruth Mijarra, representante del Grupo Motor de la Marcha Republicana Estatal. Bienvenida, Ruth, un placer tenerte aquí. Y en conexión contamos además con Carlos Prieto, editor de The New Left Review en español. Así que avanti con la mesa de análisis. Y conectamos con Carlos Prieto, no sé si le tenemos ya en conexión. Carlos, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Carlos, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si fácil, pero viendo la coyuntura seguro que tú me la vas a poder desarrollar. ¿Qué le dirías a una persona que está ahora mismo en su casa, que está viendo esta base Comanche o no, y se está planteando si debería acudir a la convocatoria del domingo para esa marcha estatal por la República que se celebra en Madrid? Pues es una escena para recordar a la sociedad española que la formación social española debe, digamos, homologarse y debe abandonar la anomalía que supone que su matriz política y que su campo político, desde un punto de vista sistémico, arranque en la guerra civil, pase por el franquismo, por la dictadura, por la monarquía y por el funcionamiento de un partido como el Partido Popular. Eso, digamos que desde el punto de vista digamos, de la modernidad política europea es una aberración absoluta porque la formación social española y su campo político no ha roto con esa matriz de constitución del campo político. Y es el movimiento de la Tercera República de subsanar, es decir, debería producir un efecto estructural en el funcionamiento de la forma Estado, debería desplegar un efecto igualmente estructural en la constitución del campo político y debería desplegar un efecto también estructural en el sistema de partidos políticos. El advenimiento de la Tercera República estaría, en mi opinión, o está en mi opinión, ligado a la anomalía de la existencia de un partido de extrema derecha como es el Partido Popular, con la excrecencia de Vox, que arranca de esa matriz de la guerra civil, dictadura
ha hecho de su justificación de esa serie histórica y que se ha constituido como tal desde ese punto, digamos, de poder estructural en la formación social española. Entonces, desde ese punto de vista, esa marcha republicana debería golpear esos tres campos, esos tres nodos políticos: la constitución de la forma Estado española y su materialidad, la constitución del campo político y su funcionamiento real, la constitución del sistema de partidos, y poner en tela de juicio que un partido de extrema derecha como el Partido Popular pueda ser uno de los grandes partidos. Los cuatro elementos están muy interrelacionados, pero tal vez el elemento más nocivo en el corto plazo, y que de alguna manera esa marcha republicana y esa hipotética proclamación de la Tercera República debería poner en tela de juicio, es que no se perciba de manera masiva que el Partido Popular es una aberración política absoluta, porque es un partido de extrema derecha ligado históricamente a la fractura de la guerra civil, la dictadura y la monarquía y el franquismo. Y desde ese punto de vista, la marcha republicana y ese atendimiento de la Tercera República debería poner en liza, o deberían como actor político en la formación social española, y qué tipo de partido es a la hora de reproducir este poder sistémico del bloque dominante de clase que en España perdura pues prácticamente de modo ininterrumpido, con todas las secuencias históricas, obviamente, desde la Restauración. Entonces, esa anomalía del sistema de partidos, que de alguna manera contamina también al PSOE, luego podemos hablar, y contamina también al campo de la izquierda, supone algo que está intrínsecamente ligado con ese advenimiento de la República. Y el comportamiento del Partido Popular, por otra parte, a esa hipotética persona que está pensando acudir a la que estamos comentando, sería un buen recordatorio y sería un buen input para que esa persona se decidiera a participar, porque la ejecutoria del Partido Popular durante los últimos 40 años, en mi opinión, no ha podido ser más nefasta, porque es un partido que, como digo, está ligado históricamente a esa matriz en guerra civil, dictadura. Es un partido que siempre ha trabajado, digamos, como una fuerza política compradora, es una especie de farmer político. En un primer momento trabajaba para el franquismo, esa clase dirigente de la cual sale el Partido Popular. Ahora, desde finales de los 90, que es cuando se constituye, para el bloque de poder neoliberal históricamente configurado, y por lo tanto es un partido que básicamente opera externalizando o buscando socios externos para que le externalicen una gestión autoritaria del Estado. Y en tercer lugar, y también está muy ligado con esta forma republicana y por supuesto con la marcha, es un partido que contamina absolutamente el funcionamiento del Estado. Es un partido que, viniendo del origen que viene, digamos, de esa ruptura guerra civilista, es un partido que piensa que el Estado es infinitamente manipulable para los intereses del bloque de clase. Desde el comportamiento con el Consejo General del Poder Judicial hasta su forma de hacer oposición, demuestran que es un partido que es absolutamente cancerígeno para una forma de Estado democrática, y esa es otra de las razones por las cuales no quiere abandonar bajo ningún concepto la forma monárquica y la defiende de la manera más descabellada, porque sabe que de alguna forma eso le pondría contra las cuerdas y le daría una enorme transparencia a la enorme nocividad que una máquina política como el Partido Popular introduce en el funcionamiento democrático de la monarquía y de la sociedad, de la formación social española, desde el punto de vista de clase. Entonces, estas son razones que a priori, luego nos extenderemos más en lo que es el campo político, el PSOE, etcétera, etcétera, pero estas son razones muy importantes como para que alguien se decida a acudir a la marcha republicana. Ruth, es un gusto tenerte por acá con nosotros. Te quería preguntar qué motivos tenemos para ser republicanos hoy y qué motivos tenemos también para ir a la manifestación. Pues muchas gracias por la invitación. Como sabéis, estoy en representación del grupo motor de la marcha republicana a nivel estatal. Comparto el análisis que comentaba Carlos Prieto de que vivimos actualmente en una anomalía democrática. No podemos ser una democracia avanzada si el pueblo no es soberano para elegir la jefatura del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues motivos para salir el domingo. ¿Por qué un domingo voy a salir a la calle a hablar de república y a gritar hasta que se vayan? Pues porque necesitamos una ciudadanía plenamente igualitaria. No podemos vivir en esta desigualdad estructural.
No podemos permitir la inviolabilidad de la institución monárquica. Hablo de institución no solo de Felipe VI. No podemos seguir manteniendo de forma económica y material a la familia real. Ese dinero lo podemos invertir en derechos sociales y en cubrir las necesidades materiales de la mayoría de la población. Y finalmente, bueno, pues tomar parte, participar y tener agencialidad. Antes Raúl hablaba de autoridad, ¿no? Del pueblo, yo también hablo de agencialidad, de tener la capacidad para tomar decisiones como ciudadanía. Pues creo, Ruth, compañera, que has dado motivos más que de sobra. Raúl, ¿qué le quieres preguntar? Pues Ruth, muchas gracias por estar aquí. Te quería preguntar, ya son 2 marchas republicanas, es una cuestión que ha estado subordinada, como hemos visto en el programa, pero que va recobrando a partir de la propia degeneración, ¿no? del régimen monárquico. Pero ¿cómo crees, o qué? Ya sé que eres portavoz, ¿no? de la marcha, pero ¿cómo crees que se puede ampliar ese frente republicano? Es decir, ¿cómo se puede convertir en una cuestión que tiene que ser necesariamente de masas, ¿no? Bueno, en este momento hemos incorporado en el manifiesto del Grupo Motor esta cuestión del contexto en el que estamos, de belicismo, y la república es una cuestión de paz, es un modelo de Estado la república que queremos es un modelo democrático y pacifista, y en este momento es completamente necesario y pertinente. Aparte, queremos construir una república en la que quepa toda la diversidad cultural y lingüística de los diferentes territorios del Estado, que se aborden también estas conversaciones que parece que siempre están pendientes, ¿no? La plurinacionalidad, o sea, ¿qué modelo de Estado queremos? Por eso es un momento de construcción de la República. La marcha solo es un evento que hacemos al año de visibilización, pero trabajamos en la República todo el año. Y este movimiento aglutina a todas las personas que llevan toda la vida luchando por la República y va incorporando a nuevas personas. O sea, está viendo, creo que es un espacio muy bonito también en el que trabajar, porque es un espacio intergeneracional y vamos dando un poquito el relevo a las siguientes generaciones para que puedan imaginar ese horizonte republicano en el que tener una ciudadanía activa donde ejercer la democracia participativa. Muchísimas gracias, Ruth. Vamos a recordárselo una vez más a la audiencia para que nadie se le olvide la fecha. ¿Nos vemos cuándo y dónde? Nos vemos el domingo 15 de junio a las 12 en la Plaza de Neptuno. Llegaremos hasta la Puerta del Sol. Estáis todos, todas y todes invitadas a participar. Ya saben, el domingo a las 12 en Neptuno, no se nos equivoquen, no se nos vayan con la carrera de los monárquicos, las republicanas y republicanos de bien, la gente decente, marchamos hacia un horizonte republicano en Madrid este domingo. Carlos Prieto, muchísimas gracias por estar hoy en Base Comanche. Un placer. Un abrazo, compañero. Ruth, muchas gracias. Llegamos al final del programa. No olviden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv. Les vamos a dejar con un temazo de La Raíz que se llama Rueda la Corona. Hasta la próxima semana.